Una de las cosas que más llena de satisfacción, tranquilidad y descanso a los seres humanos es cuando terminan algún trabajo, alguna actividad, algún proyecto o cuando cumplen con alguna asignación que se le ha dado. Algo que les ha llevado por tiempo, esfuerzo, dedicación, tiempo, dinero, a un sacrificio de descanso y de cualquier tipo de recreación. El reposo o descanso es algo que todos los seres humanos desean, de forma consciente o inconscientemente, aunque sabemos que siempre va a haber algo que hacer, siempre algo que resolver, algún trabajo que hacer. Sin embargo, todos deseamos que llegue el momento de finalizar eso, que llegue el momento en donde esa tarea, ese trabajo o esa situación llegue a su fin para poder descansar. ¿Y quién no desea unos días de vacaciones, verdad? Claro, de verdad de vacaciones, no que te pongan a trabajar en la casa y todas esas cosas. Unos verdaderos días de descanso, de relax, como decimos. ¿Y quién no desea terminar un asunto a tiempo, entregarlo y decir, listo, descanso, ya entregué el trabajo, ya lo tengo todo listo? O simplemente cuando acaba una situación, qué descanso, qué alivio, qué paz, qué tranquilidad, que ya se terminó la universidad. X. O ya mis hijos se casaron y se fueron de la casa. Hoy vamos a estudiar precisamente en la sección que nos corresponde hoy, de los versículos 1 al 13, nos corresponde estudiar el tema del reposo que Dios ofrece. Dios ofrece un reposo y un descanso verdadero. Es tan importante este tema en el capítulo 4 que se repite hasta 9 veces la palabra reposo. Aunque en el capítulo 3 se ha mencionado en 2 oportunidades, pero es en el capítulo 4 donde se va a explicar qué significa ese reposo, cuáles son las implicaciones de ese reposo a los que los israelitas en los tiempos de Moisés no entraron por su desobediencia e incredulidad. La intención del autor de Hebreos aquí era precisamente traernos a todos, porque no solamente a la audiencia original, sino traernos a cada uno de nosotros precisamente a ver este punto. Desde que comenzó su exhortación en el capítulo 3, Él nos ha estado llevando poco a poco y su intención aquí es el capítulo 4. Todo tiene que ver con el reposo de Dios. ¿Por qué ser fiel al Señor? ¿Por qué imitar a Cristo en su fidelidad y a Moisés en la fidelidad también al llamado que Dios le dio? ¿Por qué no imitar el mal ejemplo de aquella generación que salió de Egipto con Moisés, que al final no entraron en la tierra prometida, sino que se quedaron en el camino? ¿Por qué ser fiel hasta el final? Por el tema de que Dios está ofreciendo reposo. No desprecies el reposo que Dios te está dando. En fin, lo que el autor quiere hacernos entender en esta mañana o en este momento es que todo lo que él ha dicho en el capítulo 3 haya su pleno entendimiento, o debemos interpretarlo a la luz de lo que es el tema del reposo en el capítulo 4. ¿Qué ha dicho en el capítulo 3? Ya lo he estado diciendo, versículos 1 al 6, ha hecho un llamado a seguir un ejemplo positivo, el ejemplo de Cristo siendo fiel a su llamado y siguiendo el ejemplo del mismo Moisés, siendo fiel al llamado que Dios le dio a Moisés. Sigan ese ejemplo de fidelidad hasta el fin. Y en segundo lugar, lo que vimos la semana pasada, versículos 7 al 13, es que el autor nos llama a no seguir, en este caso, un llamado negativo, a no sigan el ejemplo de Israel en el desierto, quienes producto de su incredulidad terminaron sufriendo la ira de Dios. ¿Y cuál fue la ira de Dios? Dice en el versículo
Vayan conmigo, capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Por tanto, juré en mi ira. ¿Cuál es el juicio? No entrarán en mi reposo. Ahora el autor aquí en el capítulo 4 nos va a explicar qué tan peligroso es no entrar en el reposo de Dios. ¿Qué significa no entrar en el reposo de Dios? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, y el autor lo va a hacer, nos va a decir 3 cosas en cuanto al reposo de Dios. 3 cosas. Versículos 1 al 3 nos va a hablar del peligro vigente. El peligro vigente de no haber entrado en el reposo de Dios. En segundo lugar, los versículos 4 al 10 nos va a hablar acerca de la identificación del vigente reposo de Dios. ¿Cómo es ese reposo? Nos va a hablar de la característica de ese reposo. Y en tercer lugar, vamos a ver el llamado a entrar en el vigente reposo de Dios. Note que he estado diciendo la palabra vigente, que sigue, ¿ok? La vigencia del reposo de Dios. Y esto es muy interesante, sobre todo para esta primera audiencia, la audiencia original, que eran unos judíos cristianos que entendían lo que era el reposo. Vamos entonces a ver el primer encabezado. Lo que nos habla del reposo de Dios es el peligro vigente de no haber entrado en el reposo de Dios. Versículos 1 en adelante. Dice el Señor: temamos pues. Temamos. Antes de abordar la explicación del problema de no entrar en el reposo de Dios, lo primero que hace el autor es intentar llamar la atención de su audiencia con la palabra tengan miedo. Él no les está diciendo, en vista de la incredulidad que demostraron aquellos israelitas en tiempos de Moisés, que al final no entraron en el reposo de Dios, entonces tengan respeto por esa situación. Tengan mucha consideración por ese asunto. Ni tampoco les está diciendo, tengan temor de Dios. Ahí les está diciendo, tengan miedo de ustedes mismos. Temamos. Atérrense. Tengan miedo, tengan pánico de pensar que ustedes sigan la misma suerte que aquel pueblo de Israel por su desobediencia e incredulidad. El temor no es hacia Dios, sino el temor es hacia ellos mismos. ¿Tú realmente tienes miedo de ser un incrédulo? Temen, es lo primero que hace el autor de Hebreos. Tengamos todo, él mismo se incluye, tengamos todos miedo, tengamos terror, temblemos si alguno de nosotros nos encontramos en semejante situación. ¿Cuál? Estar dando señales de frialdad espiritual, de estar dando señales de incredulidad, de estar dando señales de apatía, de estar dando señales de desánimo en la fidelidad a Cristo. Pero ¿por qué deberíamos tener tanto miedo? Podríamos preguntar. El versículo 1 sigue. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La base de ese terror, de ese temor, es que esa incredulidad o ese desánimo, esa frialdad, esa apatía con las cosas del Señor pueden ser una señal de que tú no has entrado en el reposo del Señor. Ahora bien, no olvidemos que a quienes se dirige esta carta son judíos, y para los judíos la palabra reposo ellos la tienen bien clara. ¿Qué es el reposo para la mente de un judío? Bueno, no es solamente
hablar de aquel día semanal, cada 7 días de la semana, el día de reposo, ¿verdad? Sino que tiene que ver también el día de reposo con estar o entrar y permanecer en la tierra prometida. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versículo 9. Vamos a ver Deuteronomio y luego Josué, ¿ok? Para que entendamos que reposo en el Antiguo Testamento no solamente tiene que ver con ese día. Ustedes no han guardado el día de reposo, no es eso. Está hablando de estar o entrar en la tierra prometida. Deuteronomio 12:9 dice: porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Entonces, este reposo que está hablando Moisés se lo está diciendo a la segunda generación, es decir, a los hijos que salieron de todas estas personas que murieron en el desierto, de los que salieron de Egipto. Vayan a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 13. Josué 1:13 dice: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Reposo, tierra. Capítulo 22. Capítulo 22, versículo 4. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Dios, de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Aquí está hablando a la media tribu de Manasés, a la tribu de Rubén y a la otra tribu que habían heredado antes de la tierra prometida. Versículo 1 del capítulo 23, Josué igual. Josué 23:1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, y sigue la historia. Pero note que aparentemente ellos entraron a la tierra prometida, y entrar en la tierra prometida es sinónimo de reposo. Así que pónganse por un momento en las sandalias de esta generación a la que está hablando el autor de Hebreos. Ellos son judíos. Ellos han estado en la tierra de Israel, en la tierra prometida. Entonces ellos podrían preguntarse, pero ya va, ¿cómo es eso que la incredulidad, el enfriamiento o la falta de lealtad a Cristo es una señal de no haber entrado en el reposo de Dios, o mejor dicho, no haber entrado en la tierra prometida? Si ya nuestros padres entraron, ¿cómo que no hemos entrado? No entiendo. ¿Acaso no entró esa segunda generación a la tierra prometida? ¿Cómo es eso de que esa oferta de entrar a la tierra todavía está vigente si ya estamos en la tierra? Bueno, el autor sí va a responder estas inquietudes, estas preguntas, estas interrogantes, pero por ahora solamente quiero que sepan 3 cosas. Solamente quiero que se queden en este momento con 3 cosas antes de responder. Es lo que va a decir el autor de Hebreos. Número 1. En la parte B del versículo 1 dice: no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. La entrada a ese reposo de Dios sigue vigente. Eso es lo primero que ellos deben entender y que nosotros debemos entender. La entrada, la oferta, el ofrecimiento de Dios de entrar en su reposo
sigue vigente hasta hoy. Note que el autor pudo haber citado o haber simplemente dado la referencia del momento en que Dios le dijo al pueblo de Israel que no iban a entrar en la tierra prometida. No, él se va a Salmo 95. Y Salmo 95 fue escrito mucho tiempo después de Moisés por David. Y David en ese momento, a su audiencia en ese momento, le está diciendo, hoy está vigente. Y ellos estaban en la tierra prometida. Y le digo, hoy no endurezcan su corazón para que entren en el reposo de Dios. Y ahora en Hebreos le está diciendo, hoy entren en el reposo de Dios. Y en el siglo XXI, yo les digo, hoy es el día para entrar en el reposo de Dios. Ese reposo, esa oferta, ese ofrecimiento sigue vigente. No culminó cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida. En segundo lugar, versículo 2, la entrada a ese reposo de Dios siempre le antecede la predicación del Evangelio. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva, el Evangelio. A nosotros, en este momento estamos hablando de Hebreos. El autor de los Hebreos, a su audiencia original, en ese momento, a nosotros se nos ha predicado el Evangelio, la buena nueva, ¿cómo? A esa generación que no entró en la tierra prometida o que no entró en el reposo de Dios. ¿Cuál es el problema? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Se refiere entonces no a otro evangelio. Ellos escucharon un evangelio y nosotros también escuchamos otro evangelio. No, ellos escucharon el mismo evangelio. Por supuesto, no con todos los detalles que nosotros sabemos hoy en día del evangelio, pero sí conocieron lo básico del evangelio. Isaías 52:7. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, evangelio, del que anuncia paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Qué vieron los israelitas cuando fueron sacados de la tierra de Israel? Que Jehová era quien reinaba verdaderamente. No solamente vieron, sino que escucharon el evangelio por manos o por medio de Moisés. Moisés les predicaba tener su mirada solo y exclusivamente en el Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos escucharon el evangelio, que es Dios quien salva, y es Dios quien reina, y es Dios quien merece tu confianza. Tú debes depositar tu confianza en Él. Eso entonces, note que tanto a ellos como a nosotros, dicen Hebreos, y a nosotros en el siglo XXI, el problema no es escuchar el evangelio, el problema es no aceptar el evangelio. Ellos escucharon, pero escuchar el evangelio no significa que has entrado en el reposo de Dios. Se necesita fe. Y en tercer lugar, la entrada a ese reposo de Dios solo es posible por medio de la fe en Cristo. Versículos 2 y 3, última parte del versículo 2 y versículo 3. Pero no les aprovechó, no aprovecharon la oportunidad al oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, ¿qué pasa con los que han creído? Entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, creer en el evangelio me libra
de este juicio de Dios de no entrar en el reposo. Esas son las tres cosas que por lo menos quiere que su audiencia tenga en claro antes de explicar cuál es ese reposo, cómo es que todavía sigue vigente ese reposo. La advertencia aquí es clara y debe ser un asunto de mucho terror de que en mí y en ti se cumplan las palabras de juicio del Salmo 95, de la misma forma como se cumplió en aquella generación incrédula que se quedó en el camino, aquella generación que no entró a la tierra prometida, aunque vieron todas las maravillas de Dios, escucharon de primera mano la ley de Dios, ellos no creyeron verdaderamente en Dios. Salieron de Egipto por otras razones, pero no para seguir a Dios, y en el camino se quedaron. Ahora, con esta base que hemos tenido hasta ahora, que nos ha dado el autor a los Hebreos, ahora vamos a pasar a ver cómo él demuestra que esa entrada o esa no entrada al reposo de Dios sigue vigente hoy. Sigue vigente en su día y sigue vigente hoy. Segundo, entonces, la identificación del vigente reposo de Dios. Versículos 4 al 10. Ya que ha dicho todo esto, el reposo está vigente, esa oferta está vigente, ahora va a aclararle a su audiencia original a qué reposo se refiere y por qué está vigente ese reposo, y hace tres conexiones. El autor hace tres conexiones para que su audiencia y nosotros entendamos cuál es ese reposo. Porque si no es la tierra prometida, entonces, ¿a qué reposo se está refiriendo? Versículo 4 al 7 hace una conexión de que el verdadero reposo tiene que ver con lo que quedó en el séptimo día. Lo que quedó abierto en el séptimo día de la creación. Note, versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí está citando Génesis 2, ¿verdad? Génesis 2. Recuerden que en el libro de Génesis, Dios en su obra creativa, en su obra creadora del mundo, siempre se señala, y fue la tarde y la mañana el día primero. Y luego hace otras cosas, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y así fue. Y cuando dice que fue la tarde y la mañana el día sexto, para terminar de que ya creó al hombre y a la mujer, nunca se habla de que en el día séptimo, simplemente se dice, y Dios reposó en el día séptimo. Pero no dice, y fue la tarde y la mañana el día séptimo y se acabó. No. Nunca se habla de esa manera del día séptimo en la creación. Así que el autor de los Hebreos está diciendo, el reposo verdadero de Dios es ese reposo que quedó abierto allá en la creación. Hace esa conexión, versículo 5. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Él hace esa conexión inmediatamente. Ese reposo no tiene que ver solamente con entrar a la tierra prometida. Ese reposo tiene que ver con lo que quedó allí para disfrutar de ese séptimo día con el Señor. Hace un paralelismo con ese séptimo día en la creación, con la sentencia de no entrar en el reposo de Dios. El reposo entonces al cual se refiere el autor no es la entrada a la tierra prometida, sino a la expectativa que quedó abierta en el séptimo día. Y esa es la razón por la que él dice entrar en el reposo de Dios. Es en su reposo, no es en mi reposo. Es el reposo que Dios desde ese séptimo día de la creación ya ha estado disfrutando y quiere que sus imágenes, nosotros, la creación de Dios, disfrute junto con Él. Ese día quedó abierto en la narración bíblica.
Dios no reposó porque estaba cansado. ¿Ah? Dios no se cansa, no es como nosotros. Dios no estaba cansado. Es un día, hermanos, de contemplación de haber acabado su obra y ahora le toca disfrutar de su obra. Es un día de contemplación, es un día de satisfacción, es un día de gozo, es un día de regocijo, es un día de recreación y disfrute que Dios tiene y que Él quiere compartir con nosotros. Pero el hombre en el Edén cayó y fue destituido de la gloria de Dios. El hombre salió del reposo de Dios. El hombre fue destituido de ese disfrute de la presencia de Dios. Así que la expectativa de la tierra prometida no era simplemente que el pueblo tuviera un lugar para hacer sus casas. No, la expectativa era recrear en miniatura o una réplica pequeña el Edén perdido. Esa era la idea, que Dios estuviese con su pueblo en una tierra donde ellos disfrutarían de su presencia. Eso es lo que Dios está diciendo, no entrarán en mi reposo. Ese reposo yo lo estoy destinando para disfrutarlo en la tierra que le estoy diciendo. No es la tierra misma el reposo, sino mi presencia en esa tierra. Y ahora, en el versículo 6 y 7, en vez de seguir el autor en darnos otras razones por qué sigue vigente, él como que vuelve al llamado, versículos 6 y 7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. ¿Cuál es el reposo? Entrar, no en la tierra prometida, sino entrar en la presencia de Dios. Entrar en él. Y aquellos a quienes primero se les anunció, una vez más, el evangelio, la buena nueva, no entraron por causa de, una vez más vuelve. Es que hay que tener temor, hay que tener temblor, pánico, terror, de que no he entrado en el reposo de Dios. En la presencia de Dios verdaderamente. No entraron por causa de un desobediente, no va a entrar nunca. Se le puede predicar el evangelio 1001 vez. Pueden pasar muchas cosas, muchas oportunidades en su vida, pero solamente entrará en el descanso, en el reposo, en la satisfacción, en el gozo, en la recreación de estar junto con Dios una vez que acepte el evangelio. Versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Miren que él vuelve a repetir entonces ese llamado, ya con esta primera razón. Pero ahora él continúa. El llamado es hoy. En ese momento era hoy. Para David era su hoy. Para nosotros es hoy. Pero en el versículo 8 hace una segunda conexión. La primera conexión es que ese reposo tiene que ver no con la entrada a la tierra prometida, sino al séptimo día, allá en el Edén, en el séptimo día de la creación. La segunda conexión que hacen es en el versículo 8. La conexión que hace es entre el verdadero reposo que Cristo ofrece con el reposo que dio Josué. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Si Josué les hubiese dado ese reposo que Dios tenía en mente cuando entraron a la tierra prometida, entonces no tiene sentido el Salmo 95. Y no tiene sentido las palabras de Hebreos, entonces. Y no tendrían sentido para nosotros tampoco. Lo que está diciendo allí es, este Josué
Sí, fue el capitán, el sucesor de Moisés, que hizo que esa segunda generación sí entrara a la tierra prometida y poseyeran la tierra prometida. Pero usted lee la historia de Josué y usted no ve reposo por ningún lado. Siempre hay guerra, ¿cierto? Y luego todavía faltan lugares por conquistar como para terminar de asentar al pueblo de Israel, y muere Josué y viene el tiempo de mal en peor. ¿Dónde está ese reposo? Es que el punto no era entrar a la tierra prometida. Ese era un paso para buscar la presencia de Dios, donde Dios iba a desplegar su gloria. Pero note que aquí implícitamente el autor está haciendo una comparación entre Jesús y Josué, porque al final la palabra Jesús es el griego, la traducción griega del nombre Josué en hebreo. Así que si ese Josué les hubiese dado el verdadero reposo, no habría razón para decir que había otro día en donde podían entrar en el reposo. Pero aquí está diciendo, pero los que hemos creído, hemos entrado. Entonces, implícitamente lo deja ver. Cristo es superior a ese Josué. En el tiempo de Josué sí se cumplió la entrada a la tierra prometida. Sí, hubo un pequeño disfrute, por supuesto. Ellos vivieron un momento donde no solamente estaba el arca, estaba el tabernáculo, también se erigió el gran templo. Sí, pero ellos no permanecieron allí. No permanecieron. El punto es que el que está en Cristo no solamente entra en el verdadero reposo que Dios promete y que Dios da ofrecimiento desde el día de la creación, sino que permanece en ese reposo. Eso es lo que está diciendo. Versículos 9 y 10 es una tercera conexión. Una tercera conexión que hace para que su audiencia entienda realmente a qué reposo es al que ellos probablemente no han entrado por su deslealtad contra Dios. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, note que siempre tiene que ver, es el reposo de Dios. El que ha entrado en su reposo, o cuando dicen el Salmo, no entrarán en mi reposo, siempre es el reposo en Dios, el estar con Dios, el estar en la presencia de Dios. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. En el versículo 9, o mejor dicho, todo lo que está diciendo en la palabra reposo, todas las palabras reposo, es la palabra katapausin en griego. Katapausin, 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 para acá y para allá. Pero solamente en el versículo 9 usa una palabra diferente. Y es la única palabra diferente en todo el texto. Para hablar de reposo, no dice, por tanto queda un katapausin, no. Ahí dice, por tanto queda un sabatismo. Queda un sabatismo. Es la primera y única vez que lo usa el autor. Queda todavía un verdadero reposo, un verdadero Shabbat. Los demás sábados, los demás días de reposo y haber entrado en la tierra prometida era un símbolo del verdadero reposo. Era un preámbulo, era una sombra, era un anuncio temporal de algo eterno. Todavía queda, o estamos todavía esperando que se manifieste el verdadero reposo, el Sabbat de Dios,
El sabatismo entonces lo usa. Esta es la palabra diferente, porque entrar en la presencia de Dios, o esto que haber entrado en la tierra prometida, habían judíos piadosos que disfrutaban del día de reposo, otros que lo violaban. Aquí el autor quiere que todos alcemos nuestros ojos hacia el futuro y que entendamos, no se olviden, está diciendo eso, no se olviden que al final de los tiempos vendrá el verdadero y máximo y pleno y completo reposo de Dios. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo. Ya va, o vamos a entrar al final o entramos ya, las dos cosas. El punto es, ¿cómo sabes tú que entrarás en el final del mundo, en el final de la historia, en ese Sabbat? Si tú hoy has entrado en este pequeño reposo o en el reposo temporal en y por medio de Cristo. Aquí, él así alza sus ojos a ese verdadero. Ese verdadero está antecedido por esas sombras, esas cosas que le anteceden. Hay un reposo mayor, pero puntualiza, eso se va a manifestar y lo vas a disfrutar de manera total. Si hoy estás en Cristo, lo disfrutas de manera parcial. Y eso es lo que disfrutamos todos los domingos, hermano. Todos los domingos tú tienes una cita con el Señor. Dios ha santificado el día. Él reposa. El Dios no deja de actuar. Imagínense que Dios dejara de trabajar, hermano. Nos morimos todos. Se acaba el mundo. El reposo no es dejar de trabajar en el sentido de Dios. El reposo de Dios es dedicar tiempo especial para estar y manifestar su presencia a su pueblo. Así que no congregarse, no venir un día al culto, es que tú estás dando marcha atrás, te estás diciendo, no me interesa ese día final porque ni siquiera lo estoy buscando acá. No pretendas encontrar al final del tiempo algo que tú nunca buscaste ahora. Es decir, Dios te va a dar lo que siempre quisiste. Al final vas a tener lo que siempre buscaste. ¿Qué buscaste ahora? Todo menos a Dios. No vas a encontrar a Dios tampoco. Él te va a cumplir ese deseo. Nunca me quisiste, nunca me tendrás. El pueblo de Dios hoy, siempre cuando guarda el día del Señor, está en esa expectativa de que vendrá el mejor día del Señor eterno. El mejor día del Señor final, pleno y definitivo. Pero aquí en el versículo 10 dice, pero los que han entrado hoy en su reposo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se entra hoy en ese reposo? Descansando en la obra de Cristo para tu justificación. Ya tú descansas de tú estar obrando para ser visto bueno delante de Dios. Tú descansas ya de eso. Cuando tú vienes a Cristo, el que está en el reposo de Cristo descansa de todas sus obras para tratar de justificarse delante de Dios. Ya tú no confías en nada de lo que tú haces. Ahora tú confías en la obra terminada de Cristo por ti. Tú descansas. Tú tienes un alivio. Tú vives en el reposo de Cristo, en el reposo de Dios. Eso es, descansando en la obra de Cristo para tu salvación, ya no obras para tú obtener el perdón de pecados, sino que descansas que la obra de Cristo ya te dio el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Para terminar, versículos 11 al 13, ahora quiere llamar la atención a su audiencia. Ahora es el llamado a entrar en el vigente reposo de Dios. Ahora vuelve a llamar.
3 veces ha llamado a entrar en el reposo de Dios. Ese reposo sigue vigente. Entrar en el reposo hoy en Cristo garantiza que estarás en el reposo de Dios en la eternidad. Versículos 11 al 13. Procuremos pues. Muévete, es lo que está diciendo. Sé diligente. Procura. No, yo voy a Cristo cuando yo sienta. No es sentir nada. Ve a Cristo ya, es lo que está diciendo. Procura. Muévete. Da pasos hacia. Él ya ha demostrado a su audiencia la trascendencia de ser incrédulo a Cristo, porque es estar destituido del reposo final. Pero en el versículo 11 el autor les vuelve a mandar a procurar, a ser diligentes, a ser esforzados en conocer y evaluar su verdadera condición delante de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Yo quiero entrar en aquel reposo, lo entro hoy en Cristo. Para que no caigas en el mismo ejemplo de desobediencia que aquellos que no entraron en el reposo. Solo por medio de Cristo se garantiza el reposo final. Entonces, aquí procura, examínate, toma en serio este llamado, es lo que está diciendo el autor. Para eso, él entrega 2 herramientas para que nos examinemos a nosotros mismos, para que procuremos entrar en el reposo de Dios. 2 herramientas para entrar en el reposo de Dios, o que nos ayudan a conocer verdaderamente nuestra condición. Versículo 12 y versículo 13. Versículo 12, la palabra de Dios. Reconoce la veracidad y la eficacia que tiene la palabra para tu vida. Versículo 12. Porque la palabra, ese porque significa todo lo que yo he dicho. Ahora te voy a decir lo que es la palabra de Dios, tan importante que es la palabra de Dios para nosotros. Si yo quiero procurar entrar en ese reposo, necesito conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa que es viva? Que no muere. Sus palabras no caen a tierra. Sus palabras siguen vigente para ellos y para nosotros hoy. No caduca en el tiempo, sí permanece para siempre. Es viva y es eficaz. Para lo que tú necesitas saber y conocer de tu propia vida, solo la palabra de Dios lo puede hacer. ¿Cuál es esa eficacia? Te corta. Más cortante que toda espada de 2 filos, y llega, penetra, va hasta lo profundo, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué significa eso de cortar, partir? En resumen, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces tú crees que eres cristiano, pero cuando tú te enfrentas a la palabra de Dios, ahí la palabra de Dios te va a decir: tú estás reprobado, arrepiéntete. O te puede confirmar. Pero solamente la palabra de Dios es eficaz para iluminar aquello tan profundo y oscuro que ni siquiera tú lo sabes. Y en segundo lugar, no solamente la palabra de Dios es la única que nos puede iluminar y cambiar, por supuesto, sino que necesitamos tener en nuestra mente, versículo 13, la perspectiva del juicio inminente e imparcial de Dios. La perspectiva del juicio inminente e imparcial de Dios. Debemos vivir a la luz del juicio venidero. Allí nadie va a tener excusa delante de Dios. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
No habrá excusa. No tuve tiempo, Dios, para buscarte. No tuve tiempo para dedicar a conocerte. No tuve tiempo. El Señor va a manifestar. Te va a dar. Te va a encarar. Va a poner en manifiesto tu rebeldía y tu mentira. No lo puedes engañar. Hoy tú puedes engañar a las personas. No, porque tengo una razón de peso de no congregarme. Porque tengo una razón de peso de no leer la Biblia. Ya va. Tú has entrado en el reposo de Cristo. Simplemente está dando señales de que ni siquiera has entrado en el reposo de Dios. Tu negligencia, tu falta de temor a Dios, tu falta de fe, tu falta de compromiso y lealtad a Cristo no quedará impune. En conclusión, hoy está vigente la invitación de entrar en el reposo de Dios. Pero también está vigente para cada uno de nosotros la advertencia de no haber, de pensar, pero realmente no haber entrado en el reposo de Dios. Y al final quedarse corto, quedarse en el camino, como aquella generación. El reposo de Dios es un reposo que Él mismo disfruta y que quiere compartir con todos aquellos que le aman. Y el amor a Dios solo se demuestra aceptando el amor de Dios, a Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Rechaza tú el amor, la manifestación del amor de Dios, y tendrás el mismo juicio. No entrarás en el reposo de Dios. Pero ven a Cristo, acepta a Cristo, y ahora el punto es, pero ya va, sí, yo recuerdo que hice una oración, yo recuerdo que yo me identifico como cristiano. El punto es, o la pregunta no es, ¿tienes temor de no haber entrado al reposo de Dios? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿tienes temor hoy de defraudar al Señor? ¿Tienes temor hoy de ser infiel a Cristo en tu vida? ¿Te da terror llegar a ser desleal a tu Cristo? Si ese terror es verdadero, es una buena señal de que estás ya disfrutando del reposo de Dios. Pero si no hay temor en tu vida por eso, yo peco, bueno, yo sé que Dios me va a perdonar, no hay terror en eso. Probablemente no has entrado en el reposo de Cristo. Porque el que entra en su reposo, en el reposo de Cristo, cesa de sus obras y descansa en Él. Y le ama y le busca. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Que sea el Señor ministrando su palabra en nuestros corazones. Bendito Dios, gracias por este momento.